Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes, un viernes especial para nosotros, viernes 26, 7 de la noche, donde vamos a tener un programa de lujo con un invitado muy especial que nos está visitando aquí en Florida, en Miami, y que nos está dispensando esta visita aquí en nuestros propios estudios, que es Miguel Muñoz. Miguel Muñoz está pasando unos días aquí con nosotros en Miami y evidentemente para nosotros ha sido un privilegio contar con él acá y por eso vamos a hacer este programa aquí en el estudio que vamos a compartir con ustedes su vivencia, su experiencia de lo que ha pasado aquí él durante su estadía aquí en Miami. Muchísimas gracias a todos ustedes y los invito pues a este programa especial con nuestro amigo Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en esta velada de viernes, 7 de la noche, un programa especial donde estamos compartiendo con nuestro invitado, nuestro gran amigo Miguel Muñoz, representante de Carolina del Sur, quien nos visita aquí en el sur de la Florida. Miguel, gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad de compartir y quisiéramos que nos contara un poquito de tu viaje, la razón la cual estás aquí, que has compartido con amistades y la vivencia que has tenido hasta ahora aquí en Miami. Bueno, buenas noches, Ray. Ha sido una experiencia maravillosa. No me lo esperaba que me recibieran como me han recibido, mejor que al presidente Trump lo reciben en muchas partes. Aquí fui invitado originalmente por mi gran amigo Andrés Martínez y me estoy quedando en su casa. Fuimos amigos muchos años ahí en Elizabeth, New Jersey, y la amistad ha seguido. Tú, imagínate, hemos grabado varios programas. Me invitaste también aquí a Miami. Ha sido mi mentor aquí. Me ha llevado a varios sitios. Por ti tuve la dicha de conocer por primera vez a South Beach, Miami, que me moría por venir. Y de ahí no solo esto, me llevaste al Trump National Doral y pasé una experiencia sumamente maravillosa porque tú sabes cómo yo me siento del presidente Trump y una de las cosas también que he visto como la comunidad cubana 80 o 90% apoyan al presidente Trump. Es muy asombroso lo que he visto. Me he quedado totalmente impactado de la manera que la comunidad cubana se expresa del presidente Trump y para mí eso es un honor porque tú sabes que yo de Trump lo llamo el rey, imagínate, y estoy en mi casa. Para nosotros ha sido, ¿sabes? Un momento, una experiencia, porque hemos hecho muchos programas con muchas personas, pero que hayamos tenido la oportunidad como esta de tenerte aquí en el estudio. Has visto la cantidad de ciertas complicaciones que tenemos de espacio en el estudio que tenemos en este momento, pero que tratamos de mantener esta idea, este deseo por preservar el estatus de esta nación que fue legado por los padres fundadores y que con la cual las personas que aman este país, que han venido de otras partes del mundo, como el caso de Miguel y yo, que somos pues prácticamente antillanos, por decir la palabra, pero que aquí hay congéneres de todas partes del mundo y personas de todas partes del mundo que llegan a amar esta nación es porque se identifica con el pensamiento que tuvieron inicialmente los padres fundadores y que nos legaron. Pero hoy en día está siendo atacada, está siendo pisoteada y por un gobierno nefasto que en la historia de toda la historia republicana de esta nación jamás se había presentado, aún en sus momentos oscuros de gobierno como tal han existido también en este país, pero jamás con la virulencia letal que se ha producido aquí y que estamos viviendo nosotros en este momento, esa consecuencia, y que va en camino a que también sea heredado por nuestras descendencias. Y por eso es nuestro vanguardismo, por eso es nuestro deseo de tener contacto con personas como Miguel, que gracias por esa amistad
que él me ha ofrecido y la verdad que lo reitero en este momento, me siento plenamente satisfecho y orgulloso de tener la buena pro de él y que se digna a dedicarle un tiempo toda la semana para que hagamos estos programas. La intención mía, la intención de él, o el burro delante, es que me puse yo, en el caso de Miguel y yo, es hacer programas con el corte de nuestra idea, no somos comentaristas políticos, no somos reporteros, no damos noticias, evidentemente, pero sí pasionalmente llevamos por dentro el dolor de lo que está sucediendo y nosotros sentimos admiración por el presidente Trump, no porque sea un ser humano que nosotros vamos a alabar, no, sino que su pensamiento, o sea, aquí respetamos y defendemos el mensaje que él trae, no al mensajero. Cada quien tenga su concepto ideal o no de Trump como persona, eso es aparte, pero de que su mensaje es el que queremos para nosotros y para nuestra descendencia, y por eso nosotros defendemos, somos MAGA por encima de todo, no somos republicanos porque pertenecemos al partido sí o no, sino pero por la corriente de lo que representa el movimiento MAGA, ahí estamos suscritos y ahí veneramos. Miguel, este es un programa especial para hablar de tus vivencias aquí. Ayer le dimos una vuelta por Collins, llegamos a Aventura, pasamos por una famosa playa, la de Hanover, para las personas que sepan, bueno, estábamos inclinados a entrar, pero dijimos, no, nosotros estamos un poquito ya fuera de vitrina, estamos un poco fuera de la vitrina y no íbamos a estar por esos lugares, pero sí, te dimos una vuelta por todo Miami. ¿Qué concepto tú tienes, qué idea tú tienes de lo que viste aquí? Bueno, te digo, me quedé muy impresionado del estado de la Florida en general, pero oye, de este área del sur, Miami, como primero que nada, que la comunidad cubana maravillosa que hay, ese MAGA que existe aquí, y claro, fuimos a South Beach, Miami, gracias a ti que has sido mi mentor aquí, perdóname, me lleva a todas partes sin ningún compromiso. Ha sido una experiencia maravillosa, me ha hecho sentir como si fuera. Después fuimos al Trump National Doral, que esa fue la experiencia más maravillosa para mí, fue esa. La pasé muy bien en South Beach, Miami, que quería ver, eso fue para mí grande, pero cuando me mencionaste, vamos a pasar por el Dorado, y yo dije, ¿cuál es el Doral? Me dijiste, ahí ese es el golf course que tiene el presidente Trump, que se llama Trump National Dorado, y cuando entramos allí, que tú me dijiste, vamos solamente a mirar, y yo dije, no, a mirar no, si entramos, vamos a parquear el auto y vamos a entrar adentro, almorzamos allí mismo. Quiero decirle, perdón que te interrumpa, quiero decirle, mis amigos, que cuando nosotros entramos, que este hombre vio el nombre del lugar, por poco le da un infarto al corazón, la emoción, y eso es parte de lo que defendemos, esto, la pasión que sentimos por estar en un sitio que representa nuestros propios ideales, aunque dista mucho de nuestro presupuesto, ¿verdad? De pensar que vamos a tener, pero sí, el mensajero que está ahí, que lo que representa para nosotros fue un orgullo, especialmente él, que primera vez que entró ahí, se sentía que había entrado al cielo, que le habían abierto la puerta del cielo. No, y me impresionó mucho los empleados del presidente Trump, que vimos muchos latinos de la manera que se expresan del presidente Trump. Eso tiene que decir mucho, que exhorto a la comunidad latina a que abran la mente sobre el presidente. No se dejen llevar por lo que los demócratas o otros adversarios hablen del presidente Trump. Escuchen las personas que trabajan con él, que te digo, yo me quedé sumamente impresionado. Allí había cubanos, nicaragüenses, dominicanos, hubo dominicana, puertorriqueña, uno, de la manera que estas personas se expresan sobre su jefe. Tiene mucho que decir de una persona. Mira, una parte importante que tú dices ahí, lo que es la pasión por Trump. A nosotros nos atendió un señor, increíblemente la calidad de ese individuo trabajando, y cuando yo le pregunté dónde era, me dijo venezolano. Sí. Y cuando estábamos hablando, y dijo que él era el oficial, que cuando Trump estaba ahí, él era el que atendía la mesa. O sea, primero que nada tiene que ser un individuo que ha sido filtrado por el Secret Service y por toda la cuestión para acercarse, y sobre todo con la comida, pero que con la emoción que ese hombre hispano,
no ha nacido en los Estados Unidos, sentía la pasión por el mensajero, por lo que él representaba y por lo que representa para todos nosotros, el mundo hispano, y para todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Así que la pasión que ese señor enseñó, y de otras personas que estaban ahí, que te interrumpí la palabra, que tú vas a hablar de ello, es increíble. Y el mensaje es valedero. Nosotros no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que la ignominia que está gobernando en este momento prácticamente al mundo entero, que es la maldad generalizada y embarcada en el gobierno de facto del chupelado, sino que se entienda que el mensaje valedero, que su descendencia está en juego y que debemos preservar por ante todo nuestros propios intereses, que son nuestra familia, y para lograr eso la comunidad está reunido con un hombre que ha demostrado en su primer gobierno que vive por esta nación y que se está enfrentando a todos los atropellos legales, ficticios, manipulados por la ley, por estos degenerados, y ahí sigue en pie dando, porque con la edad que tiene él, si yo tuviera todos los millones que él tiene y todos sus negocios, yo diría, bueno, ¿para qué me voy a meter yo en este lío donde voy a hasta posiblemente caer preso? No, no, te digo la verdad, la experiencia es maravillosa y ya al haber ido a uno de sus negocios, el Trump National Doral, vi ese profesionalismo que se presenta en estos negocios del presidente Trump, que tiene que ver mucho. Si yo digo que si a él los demócratas y los republicanos también lo dejan correr este país, como yo estoy seguro que él lo quiere correr, este país va a ser una maravilla jamás vista, porque todos sus negocios, de la manera que los corre, el profesionalismo, los empleados, como se expresan de él, no es lo que le están pintando o promocionando en contra de él, que es un antilatino. Jamás, si todo, yo diría que más del 50% de los empleados que vimos ayer eran latinos. Mira, voy a hacerte tú me contestas, porque esto no lo hemos preparado, pero mira que vamos a entrar. El ballet parking, que nosotros hablamos con él, ¿de dónde dijo que era? Él era colombiano. Colombiano. Cuando nosotros entramos y nos recibió en el restaurante, ¿verdad? Porque estuvimos en varios lugares, pero en el restaurante estaban dos hosts en ese momento ahí. Sí. ¿El muchacho de dónde era? Cubano. Ok, ¿y la muchacha? La muchacha era como parece que tiene mitad latina y mitad una anglosajona. Bueno, vamos a declararla americana. Americana, okay. Correcto. Pero entonces seguimos entrando. La jefa del servicio de piso del restaurante. Era dominicana puertorriqueña. Morena. Morena, dominicana puertorriqueña. La cuestión porque a Trump le endosan toda la cuestión de racismo. Exacto. Y la muchacha era una muchacha delgadita, menudita, alta, y cuando yo le pregunté me dijo dominicana, la jefa del piso donde está la mesa de Trump, porque hay otros restaurantes allá adentro. Exacto. El asistente ya nos atendió, el venezolano, y por ahí para allá todo el mundo era hispano. Sí, y cuando estaban cambiando de shift, todas las mujeres que estaban llegando, todos los empleados eran latinos. Entonces se veía que era latino. Entonces todo ese bla, 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 para no poner la palabra que quería decir, que hablan de Trump. Yo no veo el racismo en ningún lado, porque no solamente lo veo aquí, en los otros lugares que a mí me ha tocado estar de Trump, en el mismo Miami Beach, que pasamos por las dos torres del Hotel Trump, ahí todo el mundo es hispano. Exacto. Y son morenos, y son de todas las... Así que, ¿cuál es el que dice que él es racista? Eso lo usan los demócratas, y los demócratas son muy buenos usando a las personas, poniéndolas por abajo para mantener un control que ellos en sí no se lo merecen. Y si el pueblo no se levanta, cuando yo digo se levanta educándose, vamos a caer en malas manos, porque hay que ver de la manera como eso es la limpieza que vimos allí. La comida exquisita, una cosa impresionante. Es más, yo me atrevo a decirle a todas las personas, si usted es hispano o el que sea, usted debe de ir a visitar un negocio de Trump, como un hotel, un golf course, una vez en su vida, para que usted aprenda a educarse y vea la clase de persona que es el presidente Trump. Dime a mí, ¿cuántos otros políticos han creado algo? Este hombre
creó algo, Déjame escribir, poner el disclaimer. es la verdad. Programa político, anuncio no pagado. No, no, yo te digo la verdad, mira, el presidente Trump, con todo el respeto, especialmente nosotros los latinos, que somos personas que tenemos una cultura fuerte, que somos de culturas del hogar, que tenemos unos valores que nosotros sabemos que lo tenemos. El presidente Trump es la única solución para este país y con todo el respeto, todos estos casos que le están formando a él es para destruir un hombre, para seguir con la politiquería. Quizá ambos partidos, el demócrata es el malvado, pero el partido republicano va a tener que apretar las tuercas y proteger al presidente Trump, porque te digo la verdad, lo que yo vi, bueno, yo te lo dije cuando estábamos en la mesa, yo me sentía que estaba en la mesa sagrada, con todo respeto de todas las personas. Mira que tú estás diciendo algo muy importante ahí. Están tratando de destruirlo a él. Pero ¿saben qué, mis amigos? Cuando lo destruyan a él, nos destruyeron a nosotros. Eso. Y si nosotros permitimos que a él lo destruyan, estamos permitiendo que nos destruyan a nosotros. Así que si no abrimos los ojos y no damos cuenta dónde estamos parados y hacia qué lado nos vamos a caer cuando nos tumben, y como en la ficha de dominó que se cae todo el mundo atrás, imagínese toda su familia y toda su descendencia cayendo. No. Así que si usted no hace un paso adelante, se activa, entiende que estamos en un momento ultramente preocupante para esta nación y para nosotros. Si nosotros no damos un paso adelante, apaga la luz, porque lo que viene es dantesco. Yo digo esto, que si el presidente Trump no llega a ser electo en el 2024, ahora en noviembre, esta nación va a sufrir catástrofes catastróficas que jamás se hayan visto, porque en estos 3 años de esta administración hemos visto cómo han destruido este país, la inflación que tenemos, la guerra mundial que está a la vuelta de la esquina, y esto va en serio. Digo, una persona solamente ahora mismo puede parar esto y quizás por un corto tiempo, es el presidente Trump. Si no apoyamos al presidente Trump, y esto es un llamado a la comunidad latina, la comunidad afroamericana, la comunidad anglosajona, asiática en general, el mundo entero está en peligro porque estamos a borde de una guerra nuclear. No es mundial, es nuclear que está, porque Vladimir Putin lo viene diciendo, el chino ya se está uniendo con Rusia. Y óigame, yo no veo que nosotros somos tan poderosos y con una administración como la que tenemos, que se puede resolver estos problemas. Ahora mismo la semana pasada, de aprobar un bill de 95 billones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, pero nada para la frontera. Y por favor, ¿cómo vamos a sobrevivir en un mundo que no tenemos ley y orden en este país? Tenemos que educarnos. Fíjate, Miguel, que estamos aquí haciendo este programa para, vamos a poner una palabra pintoresca, honrando tu visita aquí al sur de la Florida. Para nosotros es, nuevamente te reitero, nuestra gracia y nuestra oportunidad que nos estás dando de poderte servir. Lo hacemos de mil amores. El tiempo que estoy dedicando a esta visita tuya es verdad, porque tengo ese compromiso de convicción de que lo estamos haciendo por una causa común. Y por supuesto, pues te reitero una futura venida aquí al sur de la Florida, el cual vamos a estar encantados de que tú estés con nosotros. La pregunta mía es, ¿qué te queda por hacer aquí? Quiero decirle a mis amigos que hoy estamos en Cuba. Estamos en Hialeah, sí, la ciudad más cubana que existe bueno, dice que Hialeah es la provincia de Cuba más cerca de los Estados Unidos. Y por decirlo así, es verdad, hoy vamos a tener un tour dentro de aquí de Hialeah, va a conocer todo este entorno. Pero la pregunta mía es, ¿qué te queda a ti por hacer acá? Ay, perdí la imagen. Disculpe que estamos en un problema de croma, que tenemos un poquito de distorsión. La pregunta es, ¿qué te queda por hacer a ti aquí en Miami? ¿Cuándo es que tú esperas regresar? ¿Y qué perspectiva, qué idea tú te llevas para comentar allá de lo que viviste acá? Bueno, mi sueño siempre ha sido ir a Cuba alguna vez, algún día,
pero yo creo que ya lo cumplí porque Ya ya llega. estoy aquí en Hialeah y que todos son cubanos y me han tratado a las personas maravillosamente, especialmente tú. Tú sabes que me estoy quedando con un viejo Sí. amigo, Andrés Martínez, y el cubano también. Mira, estoy rodeado de cubanos y me siento sumamente feliz. Digo, he rejuvenecido como 7, 8 años, porque la verdad que estas vacaciones me hacían falta y ustedes me han tratado como un rey. No puedo decir nada más. Claro, el regreso el martes 30 a South Carolina, donde es mi casa ahora, y hey, orgulloso, somos un estado republicano, que eso nos ayuda mucho. Y hoy nos quedan un par de días y vamos a hacer el paseo en los barcos por la, ¿cómo se llama? Por la bahía de La bahía, exactamente, para ver las casas hermosas, todas las propiedades. Y he visto una ciudad bien organizada, con gente que tiene unos valores muy buenos. Primero que nada, me siento sumamente agradado de todos ustedes. He visto Miami, una expresión muy buena, una ciudad bien limpia, bien organizada. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues gracias a ti por el tiempo tuyo que estás acá. Vamos a tener un programa próximamente que es el que sale normalmente los viernes, perdón, los martes, y vamos a estar en contacto. Ahí vamos a tener que ahondar mucho más sobre lo que es nuestra pasión, que es el movimiento MAGA y las cosas como funcionan allá en Carolina, pues también pues que nos diga un poquito de esto. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vamos y nos esforzamos hasta el día de hoy por atenderte. Los días que quedan lo vamos a duplicar para que te lleves una buena idea de nosotros aquí en el sur. Y estando aquí hoy en Hialeah, pues hay que subir la bandera del eslogan de la ciudad, que no sabemos si es verdad o mentira, pero que dice Hialeah, la ciudad que progresa. Así que vamos a ver qué idea tú te llevas. Y amigo, no tengo tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar detrás de nosotros. Por favor, compartan la señal de AFN TV. Es para nosotros un privilegio contar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Miguel. Gracias, Gustavo. Gracias a Miami y a la comunidad cubana. Las aprecio mucho. Yo soy puertorriqueño de nacimiento, pero siempre... Ay, bendito. Sí, pero siempre he tenido el corazón como los cubanos. Muchas veces lo he dicho que yo soy mitad cubano, porque mis clientes años atrás fueron siempre cubanos, amistades cubanas, y la verdad que a la comunidad cubana los admiro porque son gente progresista, trabajadores, y además son personas que tienen unos valores quizás como los míos, y que Dios los bendiga a todos. Bien, muchísimas gracias, mi amigo, y hasta una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant